Okay, guys. Today we are going to learn, our objective is about the second conditional. El día de hoy nosotros vamos a aprender sobre el segundo del condicional in the negative form. Okay, vamos a aprender sobre el uso del segundo del condicional en su forma negativa. ¿Ya? Recordemos que cuando nosotros hablamos de condicionales, nos sirve para poner condiciones, como por ejemplo, si yo digo, si yo tuviera dinero, me compraría una casa grande. Si yo tuviera, ¿qué más podríamos decir? Si yo tuviera dinero, viajaría. ¿Ok? Si yo estudiaría fuerte, pasaría el año. O si yo estudiaría más, pasaría el año. Entonces recordemos que eso se refiere con respecto al uso del segundo del condicional. ¿Okay? Si yo limpiaría mi cuarto, iría a la fiesta. Si yo tendría dinero, me compraría zapatos. ¿Okay? Entonces a eso utilizamos con respecto al uso del segundo del condicional. Como nos mencionaba en la clase anterior, nos dice que en el inglés existen varios tipos de condiciones. Entre ellos, utilizamos los condicionales del segundo, de second conditional. Este tipo de condicional nos dice que se usa para hablar sobre hechos que son poco probables. Son poco probables que sucedan en el futuro. Para eso utilizamos lo que es el segundo del condicional. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? El segundo del condicional nos sirve para qué? Used to talk about unreal situation. Es usado para hablar sobre situaciones irreales. ¿Cómo formamos el segundo del condicional? Para ello nosotros nos vamos a regir igualmente, vamos a recordar la estructura gramatical que ya habíamos visto anteriormente, que nos decía que se forma por el uso del if. Este condicional if que nos sirve o que se usa para expresar condición. Recuerde que este if significa sí, pero este sí es de condición, más no de afirmación. ¿Ok? Utilizamos este condicional if más el pasado simple. Recuerden, usted ya conoce el pasado simple de los verbos. Más el condicional, nos dice. ¿Cuál es el condicional? El will, más el uso del verbo en infinitivo. Ya vamos a ver la estructura un poco más clara. En la parte afirmativa, lo que habíamos visto la clase anterior, nos decía que utilizamos el condicional if, más el sujeto, siempre en el español va a estar precedido por el sujeto. Como usted puede observar, el verbo want en pasado, el pasado del verbo ganar, y precedido por su complemento. Recuerde que en los condicionales siempre vamos a tener dos cláusulas, la primera y la segunda. Recuerde que nos decía que cuando hacemos uso primero de la condición y luego del resultado, siempre vamos a separar por una coma. Cuando hacemos primero uso de la condición y luego del resultado. De la misma forma también podemos utilizar primero el resultado, luego la condición. For example, if I won the lottery, I would buy a house. Si yo gano, o si yo ganaría la lotería, si yo ganara la lotería, yo me compraría una casa. ¿Recuerdan ustedes que les mencionaba que cuando utilizamos el would, le da la terminación ría al verbo? Entonces, en este caso, si yo ganara la lotería, como estamos hablando de pasado, si yo ganara la lotería, ¿qué sería? I will buy a house. Condición y resultado. Que si gano la lotería, ¿cuál es el resultado? Yo me compraría una casa. Eso es en la parte afirmativa. Y en la parte negativa, ¿qué es lo que vamos a hacer uso? Como estamos hablando del pasado simple, vamos a utilizar el auxiliar de negación, que para el pasado utilizamos el didn't. Igualmente, usted ya conoce sobre el uso del didn't.
Cuando utilizamos el didn't, el verbo, como usted puede observar, pasa a su forma infinitiva. Ya no utilizamos el pasado del verbo. Y igualmente en el resultado vamos a utilizar la forma negativa. Tenemos dos formas de negación del wouldn't y el would not, que ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿qué nos diría en su forma negativa? If I didn't win the lottery, I wouldn't buy a house. Si yo no ganara la lotería, yo no compraría una casa. I didn't win the lottery, I wouldn't buy a house. Si yo no ganara la lotería, yo no compraría una casa. ¿Ok? Entonces, siempre tengamos en cuenta que cuando hablamos de condiciones, en el inglés siempre va a estar precedido por esta condición if. Recuerde que significa sí, pero es sí de condición. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver la estructura en sí que utilizamos para la parte negativa. Recordemos una vez más sobre el uso del if más el sujeto. Recuerde que en el sujeto nosotros podemos utilizar nombres, pronombres o sustantivos. ¿Ok? El uso del auxiliar de negación del pasado simple, que es didn't. Cuando hacemos uso del auxiliar de negación, el verbo vuelve a su parte infinitiva. Separamos por nuestra comita al resultado o a la segunda cláusula. De la misma forma utilizamos el sujeto más el uso del condicional para el segundo del condicional, que en este caso es weren't, ¿ok? Más el verbo en infinitivo y si quiere complementar su oración con el uso del complemento, ¿ok? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, if I were a rich man, I were not to travel at bus. Como usted puede observar, he hecho uso del condicional if, que significa sí, pero de condición, ¿ya? Si yo fuera, nos dice, si yo fuera, hemos hecho uso del sujeto, en este caso, I'm, sujeto, más el pasado del verbo ser. Cuando nosotros utilizamos condicionales, recuerda usted que nos decía, cuando hacemos uso del verbo ser o estar para las primeras personas y terceras personas del plural, vamos a utilizar were. Pero para las terceras personas del singular, vamos a utilizar el was, solo cuando utilizamos condicionales. Pero cuando utilizamos con el verbo ser o estar, ahí es todo lo contrario. Igualmente usted ya conoce la estructura. Entonces, if I were rich a man, si yo fuera un hombre rico, nos dice, I were not to travel at bus. Separamos nuestro resultado, igualmente sujeto, más el uso del condicional, para el segundo del condicional que utilizamos el were, la forma negativa, en su forma larga que podríamos expresar were not o weren't. Were not o weren't, ¿ok? Y el verbo siempre va a estar en forma infinitiva. Y el uso del complemento, que en este caso es el vos además. Si yo fuera un hombre rico, sí, de condición, ¿verdad? Esa es la condición. ¿Y cuál es el resultado? Yo no viajaría en bus. ¿Ok? Next. If I didn't want to go, si yo no quisiera ir, I wouldn't tell you. Yo te lo diría. Muchas de las veces recuerdan ustedes que en el español lo expresamos de forma directa, no utilizamos el sujeto. Si no quisiera ir, te lo diría. Pero en el inglés siempre debemos de tener en cuenta el uso de la estructura gramatical. ¿Ok? Next. If I didn't finish my homework, si no terminaba mi tarea,
recuerda que estamos haciendo uso de pasado. Si no terminaba mi tarea, I were not to tell my teacher. No, no se lo diría a mi profesor, ¿ok? O a mi maestro. If I were you, si yo fuera tú, I wouldn't go out with that man. No saldría con ese hombre. Condición y resultado, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la condición que pone? Si yo fuera tú, no saldría o yo no saldría con ese hombre. Uso de qué? Del sujeto más el condicional de forma negativa, porque estamos trabajando de forma negativa, más el verbo en infinitivo y finalmente el complemento. Next. If I were you, I wouldn't invite her. Si yo fuera tú, no la invitaría. ¿A quién? A ella. ¿Ok? I wouldn't invite her. Si yo fuera tú, yo no la invitaría a ella. Recuerde que cuando hacemos uso del word, estamos dando terminación ría a todos los verbos. Yo no trabajaría, yo no estudiaría, yo no viajaría, yo no comería. ¿Ok? Entonces, eso es como utilizamos, chicos, la estructura gramatical en la parte del segundo del condicional. Recuerde que el segundo del condicional nos dice que nos sirve para expresar que condiciones que son poco probables que sucedan en el futuro. ¿Ok? ¿Quién sabe si llego a ser rico o no y ya deje de ir en bus? ¿Quién sabe que si me dice algo o no le diría? Pero no sabemos si le irá a decir la verdad, ¿ok? ¿Quién sabe que si no termino mi tarea, el profesor se entera o no se entera? Entonces, para eso es donde utilizamos el segundo del condicional para acciones que no sabemos si a futuro se irán a desarrollar o no. ¿Ok? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos con respecto al uso del condicional para tener un poco más en claro. Muchas de las veces cuando nosotros utilizamos primero el condicional en el español, nosotros decimos, ¿y ahora cómo será esto? Vamos a ver cómo utilizamos el segundo del condicional con estos ejemplos. Nos dice, si yo no trabajara, yo no tendría dinero. Ya podemos hacer uso aquí del condicional. Entonces, me van a ayudar ustedes. Nos dice, si yo no trabajara, yo no tendría dinero. Este sí, ¿es de condición o de afirmación? De condición. De condición, ¿verdad? Este sí de condición, ¿yo lo puedo expresar como yes o como if? El Como ir. Como if, muy bien. Entonces tengamos muy en cuenta porque algunas veces cometemos este error. Si nosotros encontramos sí, es yes, no. Este yes es de afirmación. Yes, ok, sí. Pero para condición, cuando usted vaya a poner una condición, tenga muy en cuenta que utilizamos el if para condición, ok. If, si yo no trabajara, ¿cómo sería este yo en inglés? I If I, muy bien. Y este no. didn't. Didn't, muy bien. Bueno, hablamos del segundo, del condicional. Entonces trabajamos con el didn't. Tenemos dos formas de expresión, ¿verdad? La forma corta, que es el didn't. O también lo podemos expresar de forma larga, que es el did not. ¿Ok? Entonces usted puede hacer uso cualquiera de estas dos formas. If I didn't not. ¿Y ahora cómo será este trabajar? Work, ¿verdad? Work. ¿Por qué work? Porque nos decía que cuando hacemos uso de la parte negativa, el verbo vuelve a su forma infinitiva. Ok, muy bien. If I didn't not work, si yo no trabajara, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cuál es el resultado? I Ay, muy bien, el sujeto nos decía que debo utilizar yo. won't. Won't, muy bien, el won't. Igualmente tenemos dos formas, el won't not y el wouldn't, ¿verdad? Tenemos dos formas de expresión. Ustedes recordarán que cuando veíamos el primero del condicional, utilizábamos el will
Y para el segundo del condicional utilizábamos el will. Este will podríamos decir que es el pasado del verbo will o el pasado del condicional will. ¿Ok? Eso siempre tenga en cuenta. Listo. Ahora, ¿cuál será este verbo? Have money. Have. El verbo en infinitivo o en pasado. Have not. Have. ¿En infinitivo o pasado? ¿Qué nos decía la estructura gramatical? Infinitivo. Infinitivo. Muy bien. Siempre el verbo cuando hacemos uso de los auxiliares de condición will o won't, el verbo siempre va a estar en infinitivo. I wouldn't have dinero. ¿Cómo se Money. dice dinero en inglés? Money. Muy bien, money. Money. Listo. Ya tenemos nuestra primera condición. ¿Qué nos dice? If I did not work, I wouldn't have money. Si yo no trabajara, yo no tendría dinero. En el inglés, en el español muchas de las veces dice, ay, si yo no trabajara no tendría dinero. No hacemos uso de este yo, sino que lo expresamos de manera directa. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Igualmente, ustedes me ayudan. Si esta clase no fuese importante, yo no explicaría. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuál es este sí? If. This. Where? This, muy bien. If this Class class, muy bien. was not. Was not. Muy bien. Was not. Si esta clase no fuera importante, ¿por qué estamos utilizando aquí el wasn't? Porque estamos hablando del pasado del verbo ser o estar. ¿Ok? Por eso estamos utilizando el wasn't. Porque si no, utilizaríamos el didn't. El didn't lo utilizamos para otros verbos. Pero cuando hablamos del verbo ser o estar, utilizamos el wasn't o el weren't. Ok, thank you. If this class wasn't important, muy bien. Y así esta clase no fuera importante, ¿qué pasaría? I would Hacemos not uso del explain. condicional. Vamos a utilizar Not nuestra explain. palabra. El verbo explicar. ¿Cómo sería ese verbo explicar? Explain. Explain, muy bien, explain. En infinitivo, explain. ¿Sí ven? Qué fácil utilizamos el segundo del condicional, siempre teniendo en cuenta nuestra estructura. If this class wasn't important, I were not explaining. Si esta clase no fuese importante, yo no la explicaría o no la explicaría. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver qué pasa con esta segunda oración. Yo no iría a la fiesta si Gina no viniera conmigo. Bueno, a la fiesta, cabe la redundancia. ¿Okay? Si no viniera conmigo, ¿ya? ¿Qué podemos identificar que tenemos primero? ¿Condición o resultado? Resultado. Resultado, ¿verdad? Aquí primero estamos haciendo uso del resultado. Como ustedes recordarán, cuando hablamos de la condición, nosotros podemos primero poner la condición y luego el resultado. O viceversa, primero utilizamos el resultado y luego la condición. Que en este caso, ¿qué nos dice? Yo no iría a la fiesta si Gina no viniera conmigo. Y si utilizáramos primero la condición, si Gina no viniera conmigo, yo no iría a la fiesta. Como usted puede escuchar, no tiene ninguna distorsión, sino que podemos utilizar primero condición, luego resultado, o primero resultado y luego condición. Entonces, en este caso, ¿qué utilizo yo primero? ¿If o qué tendré que utilizar? I won't. Muy bien, estoy utilizando primero el resultado y en el resultado lo que primero yo utilizo es el sujeto. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? I were, muy bien. I wouldn't o I would not. I will not. Muy bien. Forma negativa, ¿ok? Porque estamos hablando de negación. Si fuera afirmativa, simplemente would. I were not. Go. Iría. ¿Cuál es este verbo iría? Go. Go, muy bien. I were not
The The party, muy bien. party. If Gina Nos decía o nos mencionaba algo aquí. Cuando yo utilizo primero el resultado, ¿es necesario utilizar la coma o no? No, no es necesario. Muy bien, no es necesario. ¿Cuándo sí es necesario utilizar la coma? Cuando está primero la condición y luego el resultado. Muy bien, eso nos decía el condicional. En la clase anterior mencionábamos que cuando hacemos uso primero de la condición, ahí sí utilizamos la coma, pero cuando utilizamos primero el resultado no es necesario. Entonces, en este caso no vamos a hacer uso de la coma. I will not go to the party. Yo no iría a la fiesta si Gina no viniera conmigo. ¿Cómo es este sí? if If, muy bien. Si ven dónde se pasó el if. Gina Como si fuera el resultado. Muy bien. If Gina, nuestro sujeto es Gina en este caso. If Gina didn't muy bien, negación. Didn't viniera. Ahora, ¿cuál será este verbo viniera? can, algo así es. Eso, muy bien. Ya vamos recordando los verbos. Come, come. Utilizamos el verbo en infinitivo. ¿Y conmigo? ¿Cómo será conmigo? Wait me. With me. Muy bien, with me. I would not go to the party if Gina didn't come with me. Yo no iría a la fiesta si Gina no viniera conmigo. ¿Ok? Como ustedes pueden observar, la condición pasó a ser resultado y el resultado pasó a ser condición. ¿Ok? De esas dos formas podemos utilizar los condicionales, tanto el primero como el segundo del condicional. Y que posterior a eso veremos el tercero del condicional. Y finalmente, yo no iría a correr si yo no me sintiera mejor. ¿Cómo nos quedaría esta oración? Vamos. Quedaría I I will. Muy bien. I will not. not. Vamos a utilizar la forma larga. I will not Go for go running. Muy bien. I will not go running. Yo no iría a correr. If ¿Ya? I if If I didn't if didn't. Muy bien. El uso de didn't, no nos olvidemos. Didn't. feel Feel. El verbo better, sentir. Feel better. better. Mejor. Ok. Listo. Y hemos hecho uso del segundo del condicional. Usted para el momento de expresar, lo único que tiene que recordar es la estructura gramatical. Siempre hacemos uso del if, el sujeto, ¿ya? Luego, si estamos hablando de la parte de negación, el uso de la forma negativa en el pasado. Cuando hablamos de presente, igualmente ya sabe usted que utilizamos el do y el doesn't, ¿ok? Y el uso para el resultado siempre del condicional wouldn't. El wouldn't o el will not, que ese es para el primero del condicional. ¿Ok? Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo utilizamos el segundo del condicional? Questions, No. please. Yes or no? No. No. Ok. Yo les voy a compartir este link aquí en el chat. Usted va a ingresar y vamos a trabajar unos ejercicios. Ya, ok. Ingrese, por favor. Página no encontrada, me sale listen. Ya les vuelvo a poner nuevamente, ¿ok? Ya, ahí den clic otra vez, chicos.
¿Pudieron ingresar? Sí. Ya, Yes. ok. Es un ejercicio un poquito largo. Ustedes van a trabajar solo los primeros 5 ejercicios. Es con respecto al uso igual del segundo del condicional. Usted aquí va a marcar la opción correcta, tanto el uso del condicional como del verbo. Ok, lo que acabamos de trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Solo de las 5 primeras oraciones. Una vez que usted ya ha marcado, al momento que marca se va a poner de color. Ok, la opción correcta. Va a hacer una captura de pantalla y me va a dejar en un foro que le voy a dejar en el Edmodo, para los que trabajan en el Edmodo. Y para los que no trabajan en el Edmodo, va a hacer la captura de pantalla y me va a enviar al correo. Es como actividad en clase, ¿ok? ¿Entendido, chicos, lo que vamos a hacer? ¿Yes o no? Yes. Ok, chicos, me trabajan los 5 ejercicios, ¿ya? Y me envían. Tenemos 2 minutitos que podemos terminar suficiente en ese tiempo. Ok, proceda a trabajar, por favor. Tendrá en cuenta dónde se encuentra la condición y dónde se encuentra el resultado. En la condición que usamos, el verbo en qué tiempo y en el resultado igualmente. Y ahí pueden escoger. Finish? Ya. Okay, guys. Make your capture. Hagan sus capturas, por favor, y yo ya hago la asignación y me dejan en el Edmodo. Ya sabe usted cómo trabajamos en esa parte. Me dejan en la parte de comentarios su captura y yo ya califico el trabajo realizado en clase. ¿Ok? This is all, guys. See you the next class. Nos vemos la próxima clase. See you later and take care. Bye, bye, guys. Nos vemos la próxima clase, chicos. Take care. Ya, Cuídense listo, mucho. chao.